Vamos a orar por la meditación del día de hoy. Señor, te damos gracias por bendecirnos, por darnos la dicha de poder hoy estar delante de ti. Señor, queremos tener un tiempo en tu palabra. Queremos, Señor Dios, que sea tu palabra dándonos claridad para que, Señor Dios, podamos vivir delante de ti justa y santamente. Señor Dios, que esto, lo que hoy vamos a aprender, pueda redundar, Dios, en decisiones sabias, en decisiones, Señor Dios, que puedan reflejarse, Señor Dios, que tú eres lo más importante para nosotros. Oramos, Señor Dios, para que a través de tu palabra, Dios, podamos estar convencidos, Señor Dios, de qué es lo que tú pides de nosotros. Pero también, Señor Dios, que podamos tener presente cómo es que en tu gracia, Dios, no necesitamos, Señor Dios, lo que hoy vamos a ver, no necesitamos de la suerte, porque te tenemos a ti. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús para que nos des claridad a todos, tanto pequeños como grandes. Amén. Amén. Hace algún tiempo atrás, hermanos, debo confesarles que yo llegué a caer en ciertas prácticas de las cuales hoy me avergüenzo. Y esto lo quiero decir porque hace como mes y medio o dos, recuerdo que les llegué a compartir la enseñanza de gracias a Dios tuve suerte. No sé si se acuerdan, pero ya me acuerdo, el hermano Marcos no estaba aquí cuando compartí ese sermón, se lo perdió, hermano, y no lo grabé. Pero ustedes recordarán que en ese sermón llegamos justamente a ver cómo es que el cristiano no debe de apelar a la suerte. Vimos justamente que el cristiano no debe de recurrir a la pulsera esta rojita con el ojo, ni las mujeres embarazadas con su, no recuerdo cómo se llaman, su dije, su segurito, o ponerse alguna ropa de color especial por fin de año, algo así. Dijimos que nada de eso, el cristiano no tiene necesidad de ello. Pero platicando con Cristian, llegamos nosotros a ver de que me dijo, pero pastor, no explicó por qué la Biblia sí habla de la suerte y por qué nosotros no lo hacemos, porque en la Biblia encontramos pasajes que sí hablan de que el pueblo de Dios echaba mano de la suerte. Y yo no sé si usted se sintió así como que el pastor me quedó a deber algo. Bueno, hoy quiero pagárselo. Es que no se vaya de aquí diciendo que el pastor no paga sus deudas. Pero bueno, y es este tema justamente el que he titulado este sermón, justamente el cristiano no juega a los dados con Dios. He titulado este sermón así, el cristiano no juega a los dados con Dios. Es decir, quiero que veamos que a pesar de que en el Antiguo Testamento nosotros vemos el uso de la suerte, ¿por qué el cristiano hoy en día no echa mano de eso? ¿Por qué el cristiano, ya vimos, no debemos de echar mano ni de los volados, ni de cosas semejantes, ni de poner una crucecita si se encuentra una moneda? Pero hoy vamos a ver justamente qué es lo que la Biblia nos dice sobre la práctica que era en el Antiguo Testamento y justamente por qué nosotros tenemos algo mejor que la suerte. ¿Sí? Es que yo espero que con esto, hermanos, usted no ande en sus redes sociales publicando así de que mi suerte está en Dios, echando volado con Dios. Hermano, Dios es justamente el que dirige su vida como la de todos y cada uno de nosotros. Y reitero, cuando hablamos de esto, hablando acerca del tema de que Dios no juega los dados, el cristiano no juega los dados con Dios, titulé este sermón así porque fue justamente Albert Einstein el que llegó a decir eso. Dios no juega a los dados, dando a entender que Dios no juega a la suerte. Dios es el que tiene el control absolutamente de todas las cosas. Es que siendo así, hermanos, quiero que veamos justamente este tema, pero yo no sé si alguna vez ustedes dicen, no hay que recurrir a la suerte, pero no sé si se han encontrado con cristianos que de repente, sobre todo los jóvenes, que de repente recurren a la florecita. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No sé si les ha tocado cristianos que hagan eso, ¿verdad? Y sobre todo los jóvenes. Y los que están entrando a la juventud, por ejemplo, Elías, Asher, todos ellos. No hagan eso. y reitero, la idea justamente es que veamos justamente la explicación en la Biblia. Para es que quiero que veamos en primer lugar la suerte en el Antiguo Testamento como un método temporal. Reitero, vamos a ver en primer lugar la suerte en el Antiguo Testamento como un método temporal. Y para eso, justamente, fíjense lo que dice Proverbios 16:33. Para eso les voy a pedir Roy y Kimi que estén muy al tanto de los textos porque vamos a estar viendo bastantillos. Proverbios 16:33 dice lo siguiente, si lo tienen en su celular o en su Biblia, ya rápido, o es filoso para manejar las hojas. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Hay algo interesante que me llama la atención justamente cuando hablamos de esto y él dice la suerte.
Y no sé si alguno de ustedes se ha preguntado por qué Dios permitió que su pueblo echara suertes, porque aquí dice, la suerte se echa. Dice, pero el que tiene el control de ello, ok, es el Señor. Ahora, la palabra aquí suerte, hermanos, no eran dados de casino, déjenme decirlo, ni monedas aventadas al aire. Eran objetos sagrados que Dios había designado justamente, y lo más seguro los estudiosos dicen que eran piedras como el Urim y Tumim, o algunas varitas justamente así como tipo, no sé, digamos varitas de cerillos, todas las más largas, pero todas ellas eran de alguna manera manchadas y había una que tenía un color distinto para poder distinguir cuál era. Y eran utilizadas exclusivamente por los sacerdotes en el templo. Y esto lo hacían, hermanos, para poder distinguir la voluntad de Dios en aspectos u momentos específicos. Y vamos a ver algunos ejemplos de esta suerte. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, Levítico 16, 8 al 10. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el uso de la suerte. Aquí se nos va a hablar justamente sobre el día de la expiación. En Levítico 16, 18, quiero que veamos justamente ello, para que podamos ver. Ello dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Siguiente, por favor. Es Levítico 16, 8 al 10. Creo que está en el 19. Levítico 16, 8 al 10. Ok. Ahí está, ok. Dice, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre la cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. El siguiente. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, quiero que usted se imagine este momento de solemnidad. Está el sumo sacerdote, vestido de lino blanco, y tiene los dos borregos ahí. Y tiene que elegir justamente cuál. Ahora, es una decisión difícil porque todo cordero que era presentado era sin mancha, sin arruga, era perfecto. Era dedicado al Señor. Y él tenía que elegir cuál iba a ser sacrificado, pero también cuál iba a ser justamente echado fuera del campamento. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Simple. Lo que hacía justamente es que es decir, él decía, bueno, ¿cómo decidimos? Echaba suertes. Y esta suerte, cuando le echaba, decía, Dios va a decidir cuál es el que se va a sacrificar y cuál es el que se va a echar del campamento. Es lo que comúnmente se le conoce como el chivo expiatorio. Yo sé que quizás se ha utilizado esa expresión, dice, te utilizaron de chivo expiatorio. ¿Sí? Bueno, de ahí viene, y aquí es donde vemos algo hermoso, hermanos. Inclusive hasta el ritual más sagrado del Antiguo Testamento, que era justamente el seleccionado para remover el pecado del pueblo, nos mostraba justamente que en esta expiación no dependía de la elección humana. Dios era el que se encargaba de elegir justamente cuál debía ser sacrificado. Es decir, entre lo bueno y lo bueno, Dios elegía cuál era el mejor. Dios elegía justamente el cordero, el cual iba a ser el animal que iba a representar al pueblo para expiar su pecado. Otro texto que quiero que veamos es en Josué 7, 14 al 18. Aquí nosotros encontramos la historia de un personaje llamado Acán. Este episodio en la vida de Israel fue muy catastrófico porque Acán fue un hombre que tomó algo que no debía, es decir, no solamente robó, simplemente tomó algo de lo cual Dios dijo, no lo tomen porque si lo toman será maldito o caerá una maldición. Israel había sido derrotado en Jai. Previamente ya habían derrotado justamente Jericó, y usted conoce la historia, los muros habían caído, habían rodeado justamente la ciudad 7 días, echaron el grito y todo para abajo. Júbilo, alegría sonó, y cuando se enfrentan a Jai, era una ciudad más pequeña. Era una ciudad muy pequeña y eso dijeron, no, pues no necesitamos ir todos, vamos unos cuantos y con eso la logramos. Interesantemente, llegaron y no pudieron justamente derrotar al pueblo de Jai. ¿Por qué no? Porque alguien justamente había tomado un lingote de oro de Jericó y se lo llevó a su casa y lo enterró. Fíjense cómo dice la historia, dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, dice, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercarse a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá.
Entiéndase, cayó la suerte sobre la tribu de Judá. Y haciéndose acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomada Zabdi. Hizo acercar pues a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Siguiente. Hasta ahí creo que llegó, ¿verdad? Ok. Cuando llega este acontecimiento, entonces Josué le dice justamente a Acán, hijo mío, dime qué es lo que ha pasado, qué hay en tu corazón. En otras palabras, quiero que notemos este episodio. Cuando justamente Josué lo llama, justamente encontramos que Josué dice, Dios me dijo que hay pecado en el campamento. ¿Quién será? Y toda la suerte cae justamente sobre Acán. Pero si usted puede ver el desenlace, no fue nada más como que de repente Dios no le dijo, mira, ve a la casa de Acán, ahí él lo tiene. Sino que echaron mano de la suerte. Y cayó la suerte sobre Judá, sobre justamente las casas parentales, hasta llegar justamente a Acán. Y cuando llega ahí, justamente, quiero que se imagine esto. Poder saber quién era el responsable era encontrar el culpable entre 600,000 hombres. ¿Cómo sabes? Son 600,000 hombres, ni modo de hacer una encuesta por cada uno. Es decir, Josué no organizó una investigación policial, ni tampoco interrogó a los sospechosos. Él simplemente echó mano de la suerte, y en eso justamente vemos que pasó primero la tribu de Judá, luego sus familias, la de Seraías, después la de Zabdi, y finalmente Acán. Era en ese momento, hermanos, como tener un GPS divino que los llevó directamente al problema. Nosotros humanamente, estando en la posición de Josué, nos hubiéramos tardado meses haciendo la investigación. Pero Dios le dice, ve por aquí, por allá, acá, y vas a dar justamente con el culpable. Y cuando llega justamente el momento, Josué le dice a Acán, ¿qué hiciste, hijo mío? ¿Vive Jehová? Di la verdad. Y él dice, sí, vi un lingote de oro, vi telas de púrpura, los tomé y los escondí. Y simplemente la historia nos dice que él murió con su familia enterrados y lapidados. Ahora, ¿cómo llegaron a eso? Por el uso de la suerte. Entonces podemos ver que en la Biblia se hacía uso de la suerte. Otro ejemplo que quiero que veamos es justamente Jonatán, cuando él llegó a comer miel. En 1 Samuel 14, 41, 42, se nos da esta historia, hermanos, porque muestra cómo es que Dios mantiene una precisión con poder identificar quién es el que está errando. Déjame darle más o menos el trasfondo. Jonatán había comido miel sin saber que su padre en el campamento había dicho, aquel que coma sin antes vencer a nuestro enemigo será maldito. Y él sin saberlo fue su hijo el que comió. Y cuando Saúl echa las suertes, fíjense, para poder encontrar el responsable que había quebrantado la promesa, la suerte llegó directamente a su propia casa. Y cuando llega a su casa se da cuenta que es su hijo. Y pregunta, ¿fue suerte? ¿Casualidad? No, hermanos. La probabilidad matemática era astronómicamente pequeña. Es decir, no había forma de que Saúl supiera que era su hijo el que había justamente comido miel. Otro de los textos que también quizás usted conoce, Jonás 1:7. Los marineros en la tormenta. Usted conoce la historia. Jonás le dice a Dios, vete a Nínive a predicar. Dice, yo no quiero, como todo mal cristiano. Agarra el barco, paga su boleto y se va rumbo a Jope. Estando ya se desata la tormenta. Y curiosamente, hermanos, cuando se desata la tormenta, los marineros dicen, echemos suerte para ver por quién nos viene la tormenta. Fíjense, ahí eran incrédulos. No eran creyentes, no asistían a vida nueva. Y echaron suertes. Y cuando echan suertes, adivinen sobre quién cae. Bueno, no adivinen, hermano. Cayó sobre Jonás. Y fíjense, cuando Dios quiere revelar algo, hermanos, aprendemos, usa hasta los métodos en manos de los incrédulos. Y estos Dios los utiliza para que sean dirigidos justamente hacia donde Dios quiere. Es decir, podemos ver que ni el incrédulo escapa del control soberano de Dios. Ahora, ¿creen que esos marineros tenían el mejor discernimiento espiritual que Jonás? Hermanos, ellos ni siquiera conocían a Dios, adoraban a otros dioses. Pero Dios, hermanos, controló la suerte en ese momento para exponer a su profeta rebelde. Es decir, eso no significa, hermanos, que entonces vayamos a que nos lean la mano, al cabo que Dios también puede usar a Madame Sassou. No, hermanos, no vaya ya. Lo que significa que si tú te estás desviando y en algún momento tú estás en malos caminos, Dios puede utilizar al incrédulo. Déjame contar una historia para que usted pueda ver que esto es una historia real que supe de una persona allá en México. Era una joven que estaba con sus amigos y normal, pues entre amigos, en pachangas y fiesta, organizaron una fiesta en la casa de una amiga.
Interesantemente, su amiga había invitado a un medium para que les leyera justamente ahí, según la mano y todo eso. Y todos sus amigos están sentados y cuando ella entra, ya fue la última, el medium ahí que estaba le dijo, tú no puedes estar aquí. Y ella se quedó así, ¿por qué no? Es que ni siquiera se conocían. Y esta persona me la contó, que simplemente le dijo, tú no puedes estar aquí. ¿Pero por qué no? Tú sabes por qué no. Así le dijo tal vez, tú sabes por qué no. Dice que en ese momento, pues tal cual, ella se salió, regresó a su casa, le contó a su mamá y después me contó a mí. Y algo pude ver de esa experiencia, porque los demonios saben quiénes son hijos de Dios. Y aunque uno ande por casualidad por ahí, ellos saben, y es interesante, mire, ahí mismo ese meme le dijo, tú no debes estar aquí. Y ahora déjeme decirle algo, así como a Jonás, hermano, si la gente que no conoce a Dios sabe que un cristiano no debe de andar en esos pasos, hermano, por favor, no vaya. No vaya. Porque interesantemente ya hasta hay máquinas que le ponen ahí como si fuera de esos para sacar peluches. Usted dice, mete la mano y ya le va a leer todo ello. Déjame decirle, hermanos, que aunque la suerte está descrita en la Biblia, quiero decirle cuáles son las características distintivas de la suerte bíblica. Para que usted pueda ver, ok, Dios implementó la suerte, sí, pero ¿por qué? Y vamos a ver justamente que esto, hermanos, en primer lugar, era un método divino aprobado por él. Spurgeon llegó a decir esto, lo que Dios ordena no puede ser superstición. Aunque aquel hombre lo que llegase a inventar siempre es superstición. Cuando hablamos de superstición, Spurgeon justamente dice que lo que Dios instaura no puede ser superstición. Porque él utilizaba, reitero, para momentos específicos. Es decir, la suerte no se echaba, hermanos, para cualquier cosa. Como que, ¿qué voy a cocinar hoy? Y echaba volado a la esposa ahí. No, hermanos, no echaba yo. Es más, déjenme decir, hermanos, que interesantemente los arqueólogos sí han encontrado objetos de la suerte justamente que datan de los primeros tiempos de la época bíblica. Y esto, hermanos, nos enseña justamente que realizar la suerte era algo que sucedía, pero, hermanos, era algo que Dios había prescrito. Y déjenme decir algo, era prescrito por Dios, pero dado a los sacerdotes. Es decir, no era algo que el pueblo hacía porque se le antojaba. Ahora, la gente pagana lo había utilizado para entonces pluralizarlo o llegarlo al pueblo, pero Dios había instituido lo que es la suerte para que el pueblo ante un dilema pudiera presentarse ante él y decirle, Dios, hay un problema, hay una situación, no sabemos qué elegir. Y entonces el sacerdote echaba suerte, ya sea el Urim y Tumim, y entonces se daba a entender cuál era la voluntad de Dios. Ahora, la segunda cosa que necesitamos aprender, hermanos, que si bien Dios lo había prescrito, hermanos, la suerte nos habla, sobre todo la suerte bíblica, que Dios es el que controla absolutamente el resultado. Proverbios 16:33 nos dice, la suerte se echa en el regazo, pero quiero que nos dice, mas del Señor es la decisión de ella. Ahora, humanamente, hablando en general como humanidad, echamos la suerte porque decimos, bueno, solo águila, cara o cruz. Pero lo que nos dice la Biblia es que aún en la suerte Dios tiene el control. Ahora, ¿significa que debamos hacerlo? No, ahorita lo vamos a ver más adelante. Es decir, imagínense por algún momento, hermanos, para que vamos a entender eso. Imagínate un momento, un piloto automático. Está manejando el avión y lo pone en modo automático. Cuando lo pone en modo automático, el piloto todavía puede maniobrar el volante, pero ¿qué sucede? Como está en modo automático, no, el avión no se puede desviar. Se tiene que desactivar el modo automático y entonces ahora sí. Listo, ok. Los hombres, hermanos, pueden echar la suerte, pero Dios es el que está al volante. Uno puede manejarle para allá y dice, no, yo estoy al control. Lo cual nos lleva a ver, hermanos, justamente reitero, que aun cuando humanamente puede surgir eso, encontramos la soberana providencia de Dios. Es decir, Dios controla absolutamente todas las cosas, aun los volados, pero no los eche. En tercer lugar, hermanos, miren, se usaba para decisiones importantes y nunca vemos que la suerte era usada, hermanos, para decisiones triviales. Era para decisiones importantes. Reitero, no era justamente como para decir, bueno, Señor, dime qué le hago a mi esposo, una pechuga asada, unos frijolitos. Yo creo que Dios le diría, pregúntale a tu esposo mejor, cariño, ya, con eso puedes saberlo. Porque muchas veces, hermanos, reitero, utilizamos la suerte, o tendemos a caer en eso, de que de una manera decimos, bueno, si no es Chano, es Juana y le echamos el volado. Bueno, déjame decir, hermanos, que este método de echar la suerte era como un teléfono de emergencia que solo se usaba en momentos de crisis, no para charlas casuales.
Entonces, hermanos, esto nos viene a ver lo que vengo diciendo. Era administrado por líderes espirituales justamente en el templo. No cualquier persona debía de echar la suerte. Es decir, eran sacerdotes, profetas, jueces o alguna persona en autoridad reconocida. El caso lo vemos, hermanos, sobre todo en 1 Crónicas 24:5, donde vemos que David organiza los turnos de los sacerdotes. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Simple, lo repartió justamente por suertes. Pero ¿quién echó la suerte? David no la hizo. ¿Quién echó la suerte? Dice, fueron los propios sacerdotes bajo supervisión divina. Ahora, el sacerdote sabía que cuando iba a echar suertes, él tenía que encomendar la decisión final a Dios. Y ahorita vamos a ver un caso bíblico que está en Hechos. Ahora, ¿pero por qué era necesario, hermanos? Bueno, esta razón, hermanos, era justamente necesario porque esto, hermanos, era lo que sucedía antes de la venida de Cristo. Es decir, los creyentes vivían en una época, hermanos, en las que vivían, como dice Hebreos 10:1, vivían entre sombras y figuras. ¿Qué es una sombra? Simplemente no es la esencia, no es la persona, es una apariencia de. Los creyentes del Antiguo Testamento vivían bajo las sombras. Es decir, no tenían acceso directo al Padre como nosotros. Ellos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos como el creyente ahora lo tiene. Ellos necesitaban mediadores humanos y métodos externos para poder descubrir la voluntad de Dios. Sin embargo, el creyente necesitará indispensable consultarle al pastor para tomar decisiones. No, ¿verdad? Ustedes ya saben, porque ni me consultan, ni me mandan WhatsApp. Sin embargo, en aquel entonces, el pueblo de Dios recurría al sacerdote y le decía, tengo que tomar una decisión. Y pedía por consejo o buscaba justamente que Dios lo dirigiera y echaba mano de la suerte, como ya vimos. Pero, hermanos, en ese entonces, reitero, el pueblo dependía totalmente de sus sacerdotes o sus líderes. Era como vivir en una casa sin electricidad. Es decir, necesitaban velas, lámparas de aceite para poder ver en la oscuridad. Ahora, no porque estas velas, hermanos, fueran mejores que la electricidad, sino porque la electricidad, hermanos, aún no llegaba a ellos. ¿Por qué recurrían justamente a estos métodos? Porque aún no llegaba a la realidad. Porque aún no llegaba a la realidad que es Cristo. Y esto es, hermanos, antes del derramamiento del Espíritu Santo, nosotros podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo obraba justamente sobre sus ungidos. Pero no lo veíamos obrar con todo el pueblo. Es decir, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en cada creyente. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que sí. Era como tener internet justamente por la marcación telefónica. ¿Alguna vez a ustedes les tocó? A los jóvenes yo sé que ya no. Pero yo recuerdo, hermanos, cuando uno se quería conectar a internet y conectaba lo que es el cable, el Ethernet, y uno quería descargar una imagen, se tardaban 5 minutos, hermanos. 5 minutos. Ahora, yo de repente navego y se tarda 5 segundos y digo, qué lento está el internet. Ese wifi y hasta uno le pega tantito ahí. Bueno, en ese entonces, hermanos, conectaba el cable y tenías que esperar. Y tú veías literalmente como así, línea por línea, y se veía lleno. Tin, tin, tin. Bueno, en ese entonces, hermanos, ellos tenían este sistema, por decirlo. Tenían que recurrir a ello. La velocidad era mucho menor. Sin embargo, hoy el creyente, dígame si algo, no necesita justamente de mediums humanos porque tiene acceso al Padre. Y esto, hermanos, también nos vemos que hay una tercera razón, y es que la revelación de Dios, hermanos, siempre fue progresiva. Es decir, Adán no tenía las cartas de Pablo. Moisés no tuvo tampoco justamente algún evangelio. La revelación de Dios fue progresiva, es decir, conforme fue pasando el tiempo, Dios se fue dando a conocer. Y en el momento de Moisés, Dios les dijo, ok, van a echar suertes ante una decisión difícil. Pero cuando llegó Cristo, eso cambió. Eso cambió. Reitero, la necesidad de estos métodos, hermanos, fue justamente por un tiempo, de manera temporal. De ahí, hermanos, que entonces me lleva a ver que el cambio radical que sucede en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nunca más, hermanos, se menciona salvo una sola vez. Es decir, en el Antiguo Testamento encontramos innumerables casos, hermanos, pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, ¿sabe dónde lo va a encontrar? En Hechos capítulo 1. Ese es el único lugar donde lo va a leer. No hay otro. No en cartas de Pablo, ni de Pedro, ni de Judas, ni Santiago, en ninguno de los evangelios lo va a encontrar, ni siquiera en Apocalipsis, donde Dios va a echar suertes a ver quién entra y quién sale. No. Y esto lo vamos a ver, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué este silencio? Y esto se debe, hermanos, reitero, a que estas suertes dejaron de funcionar una vez vino Cristo y sobre todo
una vez vino el Espíritu Santo para con la iglesia. Así que acompáñenme a Hechos capítulo 1, versículo 24 y 26, donde vamos a encontrar este único caso y vamos a ver algunas cosas que vamos a aprender de aquí de las suertes que echaron los discípulos. Hechos 1, 24 al 26. Aquí nosotros encontramos, hermanos, la escena. Cristo ya ascendió, ya pasó Hechos 1, 8, pero recibéis poder cuando venga sobre vosotros. Es decir, Cristo se fue al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Y usted sabe, uno de los discípulos, uno de los apóstoles, uno de los 12, desertó. Judas Iscariote, estaba el asiento vacío. Entonces sucede justamente lo que dice Hechos 1, 21 al 22. Es necesario que uno de estos hombres que han estado junto a nosotros sea hecho testigo con nosotros de la resurrección. Es decir, los apóstoles vieron que alguien necesitaba ocupar la vacante de Judas. ¿Qué hicieron? Bueno, propusieron a 2 candidatos. A José, llamado Barsabás, que tenía el sobrenombre de Justo, y a Matías. Y viene la pregunta, ¿cómo decidir entre 2 hombres aparentemente iguales en mérito y en experiencia? Y el texto nos dice, orando, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. ¿Y el siguiente? Para que tome parte de este ministerio el apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Siguiente, por favor, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado entre los 11. Es decir, quiero que noten 3 cosas importantes de este texto, de esta narrativa. En primer lugar, hermanos, nosotros notamos que ellos oraron. No dijeron, pues ¿quién? Pues echamos suertes, Pedro, échale. No se emocionaron. No digan así como que, pues bueno, pues, para que ni tú, ni yo, ni él, ni el otro echamos. No, dice que ellos oraron primero. ¿Y qué es lo que oraron? Señor, tú que conoces los corazones, es decir, pudieron reconocer que no solamente necesitaban la dirección de Dios, reconocieron que solamente Dios es el que conocía el corazón. En otras palabras, Señor, muéstranos cuál es tu decisión. Muéstranos cuál es tu decisión, a cuál de estos 2 has escogido. Y en tercer lugar, sí, utilizaron instrumentos humanos que en aquel entonces era para echar suerte. En otras palabras, siguieron el patrón del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué fue este el último uso, hermanos, de la suerte que nosotros encontramos en la Biblia? Y reitero, en primer lugar, por la transición, hermanos. Lo viejo, el Antiguo Testamento, tenía que dejar de ser utilizado para entonces dar lugar a lo nuevo. Esa es la última vez que nosotros lo encontramos. Era como estar en un andén, hermanos, de estación de tren, esperando que llegue el tren del futuro. Están esperando, y dice, pues, y viene o pasa uno, y pasa otro, hasta que dice, no, este es el último. Y ese fue el último, justamente, método que utilizaron para la suerte. Ahora, cuando hablamos, hermanos, sobre esto, fíjense lo que dijo J. Packer. Dice, los discípulos en Hechos 1 eran como personas paradas a la orilla del mar, con un pie en la arena en el Antiguo Testamento y el otro preparándose para sumergirse en las aguas del Nuevo Testamento. Porque cuando llegó el Espíritu Santo, hermanos, entonces cambió totalmente las cosas. Y esto es crucial, hermanos, porque nosotros leemos en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. En otras palabras, hermanos, nosotros encontramos que en el Nuevo Testamento se nos promete una dirección mejor que la suerte, y es el Espíritu Santo. Quiero que veamos para eso un texto que está en Juan 16:13. Fíjense lo que Cristo dijo, qué es lo que iba a pasar cuando el Espíritu Santo llegara. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice que va a hacer? Les va a echar suertes. No, dice, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y les hará saber la suerte que echó Dios, ¿verdad? No. Quiero que notemos que el Espíritu Santo es el que nos dirige, hermanos. Yo no sé si se pueden dar cuenta de lo radical de esta promesa. No dice, les ayudará a buscar la verdad. No dice, los guiará a toda verdad. No dice, les dará pistas. No. Sino que los guiará a toda verdad. Era, hermanos, como pasar de una antigua búsqueda de tener lo que es el mapa físico de la hoja y una brújula y uno anda buscando pistas por aquí y por allá, al GPS que usted tiene en su celular, que es más fácil. Ya no tiene que andar adivinando 3 pasos a la derecha, 3 a la izquierda. Usted nada más lo enciende, le pone la ubicación y lo lleva. Punto. Cuando uno va a la dirección de Dios, Dios te guía con precisión y no necesitas utilizar mecanismos antiguos. Es decir, cuando vemos esta evidencia bíblica del cambio, hermanos, podemos notar que después de Pentecostés, hermanos,
Los creyentes en todo el Nuevo Testamento ya no hacen referencia a tomar decisiones en base a la suerte. Lo que ellos hacían es que se encomendaban a la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento echaban suertes, aparece múltiples veces. En el Nuevo Testamento, reitero, solamente aquí, en Hechos 1. De ahí en fuera, nada. De ahí que quiero que veamos, por ejemplo, la selección de los diáconos. ¿Qué hicieron los discípulos cuando llegaron a la selección de diáconos? Hechos 6:13. ¿Qué es lo que dice? Vamos a elegir a los servidores en la iglesia. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a echar suertes, hermanos. No. ¿Qué es lo que hacen? Quiero que vean cómo es que la congregación tuvo un lugar dentro de la selección de estos diáconos. Y fíjense lo que dice. Y Hechos 6:3. Hechos 6:3. ¿Dije 13? Perdón, hermanos, perdónenme. Hechos 6:3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y fíjense lo que dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Es decir, no recurrieron a la suerte, recurrieron a la congregación. Y le dijeron, de entre todos estos, busquen hermanos, dice, llenos del Espíritu. Dan las características, es decir, podemos ver que no echaron suertes, utilizaron criterios espirituales para poder seleccionarlos. Otro texto donde podemos ver que los discípulos no echaron suerte, sino todo lo contrario, se encomendaron a la dirección de Dios, es en Hechos 13:2. En Hechos capítulo 13, versículo 2, Hechos 13:2, ahora sí, encontramos que el pueblo de la iglesia estaba en Antioquía, estaban teniendo un culto, y de repente sucede que ellos ministrando al Señor y ayunando, alguien habló. Y no fueron ellos, fue el Espíritu Santo. Y lo que les dijo fue decir, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Podemos encontrar aquí, hermanos, que el Espíritu Santo habla directamente. Cuando Jesús dio la promesa de que el Espíritu Santo nos guiaría, el cristiano puede saber que Dios le está hablando. Que Dios le está hablando. Recuerdo cuando la primera vez mi esposa me preguntó, ¿y cómo sabes que Dios te habla? Y yo le dije, pues yo no sé, digo, solo sé que habla. No, sí habla. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de su palabra. Es decir, tomamos decisiones, no porque me imagino que Dios quiere que haga esto, no. Me pregunto, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra sobre esto? Quizás no haya una circunstancia puntual igual a la de usted, pero sí hay principios. Y vamos a ver un poquito, les voy a dar algunos principios para cómo tomar decisiones importantes. La tercera evidencia que quiero citar es Hechos 15, donde está el concilio de Jerusalén. Ese no lo pongan, no se preocupen, porque ellos tenían un problema. ¿Qué vamos a hacer con los creyentes gentiles que están creyendo? ¿Qué es lo que hacen? En el versículo 28 nos dice que ellos oraron y dijeron, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. En esa reunión de la iglesia, ¿qué fue lo que hicieron? Se encomendaron no a la suerte, sino al consenso guiado por el Espíritu Santo. Es decir, como iglesia, ¿cómo deberíamos de tomar decisiones? Hermanos, debemos de opinar. Hay decisiones que podemos tomar así, en opinión, como por ejemplo de qué color pintamos. Sí, hay cosas donde podemos opinar, pero sobre todo siempre bajo la pericia de poder ver que Dios nos habla a través de su palabra. Y reitero, hermanos, aquí nosotros podemos ver estos casos, hermanos, donde el Espíritu Santo habla directamente a sus hijos, a sus creyentes, pero no vemos que echaran suertes. Por eso Martin Lloyd-Jones llegó a decir, la elección de Matías fue el último eco del Antiguo Testamento de que sonará la sinfonía completa del Nuevo Testamento en Pentecostés. En otras palabras, Martin Lloyd-Jones decía, una vez que llegó la elección de Matías, nunca más vuelve a tocarse esa canción. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero que veamos, hermanos? Quiero que veamos la nueva realidad, que es que el creyente es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, no dependemos justamente de los dados ni de monedas. ¿Por qué? Porque Juan 16:13, una vez más, quiero citarlo, dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es decir, hermanos, como creyentes, creemos que Dios nos guía. Creemos que Dios es el que justamente está a cargo del barco. Él es el que está en el timón. Es decir, yo no sé si te has visto, pero los barcos usualmente tienen un capitán y hay alguien que está en el timón. El del timón, si se va a una dirección donde el capitán le dijo que no, o se va a la dirección contraria que el capitán dijo, ¿qué es lo que hace el capitán? ¿Qué es lo que hace? Simple, le dice, te dije a la derecha y te fuiste a la izquierda. Y si lo vuelve a hacer, mire, humanamente dice, dame permiso, yo estoy en control.
Mira, nosotros nos podemos equivocar porque Dios dice a la derecha, nos vamos a la izquierda. Y Dios te dice adelante y tú te detienes o tú te quedas atrás cuando Dios dice adelante. En otras palabras, nosotros vamos a encontrar que Dios nos dirige justamente para tomar decisiones en la vida. Y cuando nos equivocamos, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Nos disciplina, nos corrige. Y dice, hey, es decir, así como con su GPS, hermanos. Usted sabe, ¿no? El día de ayer tuvimos que ir a Querétaro y yo le decía a mi esposa, creo que es por esta salida y que me meto. Y el GPS me dice, recalculando dirección. Y pues ya sabrá, pues tuve que tomar otro camino y empedregado, polvoroso. Y ya se imaginará, pobre de mis suspensiones. Y así nos pasa en la vida, hermanos. Fíjense, Dios nos dice, te equivocaste, ok, hay que redireccionarlo. Y aunque vamos a pasar quizás baches, zonas pedregosas, pero qué mejor que Dios nos redireccione hacia la dirección correcta. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque Dios no nos dice, ya te desviaste, pues ahí nos vemos, desde acá te veo. No, Dios nos llama y nos redirecciona y dice, desde donde estás, del pecado, yo te muestro cómo regresar. Yo no sé si se puede imaginar esto, hermanos, lo que sintieron los discípulos cuando se dieron cuenta de que ya no necesitaban echar suertes. Dijeron, ahora tenemos a Dios mismo con nosotros, guiándonos. Y esto, hermanos, era, hermanos, entender que el Rey del universo, el que había hecho todo esto, había decidido caminar al lado de nosotros. Jesucristo lo dijo, no los dejaré solos, les daré un consolador. La palabra de consolador es la palabra griega paracletos, que significa uno llamado a estar al lado de otro. En otras palabras, el Espíritu Santo camina con nosotros y Él nos lleva y nos guía 24/7. No se cansa, no se va de vacaciones y conoce absolutamente todo de nosotros, que cuando nos equivocamos nos dice, Peñita, es para acá. Y Él nos guía. Y quiero que noten justamente cuando Él dice, os enseñará todas las cosas. Esta frase, les enseñará todas las cosas, esto significa que incluyen decisiones, hermanos, para matrimonio, trabajo, en su vecindario, sus finanzas, sus relaciones. Todo lo que usted necesita, hermanos, está en Dios. Toda decisión que usted necesita tomar, la puede encontrar en Dios. Es decir, no existe tal cosa como que la Biblia y más un libro de ayuda. No, hermanos, vaya a la Biblia. Y esto va a decir, hermano, pero es que tengo problemas con esto y no veo que la Biblia funcione como una enciclopedia, que tenga ahí un inciso de que tiene problemas en esto, lea tal texto. No, hermanos. Esto nos lleva a entender que la Biblia, hermanos, es un libro a ser leído y estudiado sistemáticamente. Es decir, hermanos, yo quiero animarle que de verdad, hermanos, eche mano de poder leer la Biblia en un año. Es decir, léala y se va a dar cuenta que le va a hacer como muchas veces a mí, decisiones que tengo que tomar. Por ejemplo, tengo que tomar una decisión hoy y en eso Dios me acuerda. ¿Te acuerdas lo que leíste en Josué? Ah, sí. Y de allá viene. Él me hace recordar lo que yo justamente aprendí días atrás. A veces la decisión llega en el momento. A veces Dios me prepara. Pero como les dije, en cierta ocasión, hermanos, en Reynosa yo tuve que tomar una decisión. Y yo dije, hoy no tengo mi devocional. Y fue domingo. Dije, pues es domingo. Pues sí, voy a leer la Biblia, voy a cantar. Y no tuve mi devocional. Y zámbale. Ese día tomé una decisión equivocada. Y me costaron meses, hermanos. Meses de oración. Dios, ayúdame aquí. Sí. Dios justamente utiliza su palabra y reitero, Dios usa sus devocionales para hablarle. Por eso el texto dice todas las cosas. Y de ahí, hermanos, que quiero que veamos esto. Una vez que sabemos que podemos tener la dirección de Dios para nuestras vidas disponible, ¿qué es lo que Dios más hace? Bueno, en Hechos 1:8, que yo sé que lo han leído mucho, cuando dice recibirán poder, ¿por qué necesitamos poder, hermanos? El texto dice que es para ser sus testigos. Y si bien tiene que ver con el aspecto de evangelismo, también se refiere, hermanos, a que podamos experimentar el poder transformador de Dios para poder hacer su voluntad. Es decir, la voluntad de Dios, hermanos, se requiere, que para poder hacerla, se requiere el poder de Dios. Necesitamos que Él ponga el querer como el hacer, nos dé un nuevo corazón, porque naturalmente nos pasa como a los niños, hermanos. Cuando yo le digo a Alia Washer, recojan sus juguetes, ¿otra vez? Y ellos respingan, digo, pues hijo, son tus juguetes. Y a veces no queremos, hermanos, tampoco hacer la voluntad de Dios. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros en el querer como el hacer. Necesitamos justamente el GPS personal de su voz que nos diga 100 metros a la derecha, Peña. Hey, no se te olvide tu devocional. No te vayas sin orar. Y esto nos lleva, hermanos, a ver que, reitero, necesitamos el poder de Dios.
Ahora, quiero que veamos cómo lució el poder de Dios en acción. En Hechos 8:29 se nos menciona a Felipe y a un eunuco etíope, donde justamente él iba caminando, iba leyendo la Biblia. Y de repente dice que el Espíritu Santo le dice justamente a Felipe, hey, acércate al carro. Y cuando se acerca dice que escuchó que estaba leyendo el libro de Isaías y Felipe le pregunta, oye, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Le dice, ¿tú sabes? Sí, dice, súbete. Y le explicó el Evangelio a grandes rasgos. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque el Espíritu Santo le dijo, acércate, acércate. Ahí está la dirección de Dios. Y va a haber veces donde Dios nos va a decir, hey, acércate a hablar. Acércate aquí, para allá. ¿Y qué es lo que pasa una vez después el eunuco se bautiza? Simple. Se lo llevó a otro lugar. Es decir, el etíope se convierte y de repente el Evangelio llegó a África. Gracias, no a Felipe, gracias a la providencia de Dios que obró para este eunuco que llegó a África. Es decir, hermanos, por un simple acercarse, el Evangelio llegó a un continente. Lo mismo nos enseña, hermanos, que cuando nosotros obedecemos a Dios, que nos diga, hey, hay evangelismo el sábado, acércate, acércate. No sabes si el Evangelio puede llegar a una colonia gracias a justamente a tu obediencia. ¿Pero por qué, hermanos? Porque fue una decisión guiada por el Espíritu Santo. Otro caso es Pedro y Cornelio. Cornelio estaba orando y de repente Dios pudo haberle dicho, mira, cree en mi Hijo Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le pudo haber dicho eso, pero ¿qué es lo que hace Dios? Ve y manda a traer a Pedro. Fíjense, Dios le habla y le dice, manda a traer a Pedro. ¿Por qué? Él te va a predicar. Ahora, Pedro, se nos dice que él estaba en la azotea ayunando y de repente recibe una visión, pero él estaba pensando, ¿qué quiere decir esto? Dios, no le entiendo, que mate y come porque yo siento que no es por ahí. Y de repente dice que entonces llegaron unos hombres a la casa donde estaba hospedado y entonces el Espíritu Santo le vuelve a hablar, no por suerte, le habla a Pedro y le dice, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué el Espíritu Santo le dijo, no dudes? Porque pues sabe que nosotros muchas veces dudamos, ¿será Dios? Y Dios muchas veces nos habla tan claramente que nos dice, hey, no dudes, soy yo el que te habla. ¿Y cómo podemos tener esa seguridad, hermanos? Simple, cuando cultivamos nuestro tiempo en la lectura de la palabra. Es decir, cuando yo logro entender qué es lo que la Biblia dice, hermanos, y cuando de repente logro notar que el pastor dice algo que no está en la Biblia, caramba, como que algo le faltó. Sí, usted puede hacer eso, hermanos. Por eso nosotros dependemos no del hombre, sino de la palabra del Señor. Y notemos, hermanos, Pedro le estaba pensando, pero el Espíritu Santo fue el que justamente rompió sus pensamientos y le dio instrucciones específicas. Ve con ellos. Y cuando llega, ¿qué sucede? Simple. El Evangelio llegó a Cornelio. Y esto nos lleva, hermanos, justamente a ver, reitero, que el creyente puede experimentar la dirección de Dios. Ahora, uno puede decir, como a veces decimos, no, si es de Dios se va a dar, y si no es de Dios, no se da. Ahora, déjame darle un último caso para poder llegar al otro punto. En Hechos 16, 6 al 7, nosotros encontramos que Pablo está queriendo ir a predicar a Asia. Él dice que Hechos 16 nos dice, en Hechos 16, 6 al 7, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir, y Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Les dijo, no. Les dijo, no. Es decir, hermanos, como creyentes creemos, fíjense, uno humanamente, si Pablo nos pidiera consejos como iglesia, hermanos de Vida Nueva, ¿creen que debe ir a Asia a predicar el Evangelio? Dice, pues hermano, ve. Si es la causa del Señor, ve. Ahora, interesantemente el Espíritu Santo le dice, sí está bien, pero no ahorita. Hoy no, Pablo. Los planes del Señor eran que él fuera justamente ¿a dónde? A Filipos. Y el Evangelio llegó justamente a esa comunidad. Y de ahí tenemos la carta de Filipos. Es decir, podemos entender, hermanos, cómo es que el cristiano tiene la dirección de Dios aún para cuando Dios le dice, no, por aquí no. En otras palabras, hermanos, por eso cuando usted ora, hermanos, lo vimos en el estudio del viernes y ya lo vimos también en el lunes. Los no de Dios son tan buenos como sus sí. Cuando tú ores y Dios te dice, no respongas como mi hijo. Pero ¿por qué esto, el otro? Y no me quieres. No, nada. Los no de Dios son tan buenos como sus sí.
Si no entendemos eso, hermano, nos vamos a amargar. Porque decimos, es que no entiendo a Dios, yo quiero hacer esto y no me dejan. Hermano, los no de Dios son tan buenos como sus sí. Ahora, ¿cómo vamos a experimentar la dirección de Dios? 1 Timoteo 3, 16 al 17. Usted lo conoce, pero déjeme leérselo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y dice, útil para enseñarnos, redarguirnos, para corregirnos e instruirnos. 4 cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser enseñados, necesitamos que nos enseñen nuestros errores, necesitamos a recalcular la dirección, es decir, corregirnos, y necesitamos que nos enseñe cómo hacer las cosas bien. Es decir, hermano, si usted es padre de familia y tiene un hijo que le quiere enseñar a lavar trastes, no le diga, vete a lavar trastes, porque el hijo te va a decir, ok, ¿cómo lo hago? Enséñele. Es decir, enséñele. Y cuando los lave se va a equivocar. Pues sí, es humano. Tiene manos chiquitas, tiene manos pues, que todavía no tienen destreza. Es decir, necesitan justamente ser corregidos. Mira, hijo, así no, con los vasos de vidrio con cuidado. Este tipo de sartenes no se tallan con esto. ¿Sí o no, hermanas? Es con esponjita. Sí, porque luego los ven tallar con unas fibras y uno está diciendo que Dios mío. Sí, he visto a mi esposa en ese sufrimiento. Y dice que necesitamos ser instruidos en justicia, es decir, enseñados cómo sí hacerlo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Lo dice, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto. ¿Pueden notar esto? Dios quiere que tú seas perfecto. Ahora, ¿lo lograrás en esta vida? No, hermano. Pero Dios quiere que aspires a crecer. Dios quiere que crezcas en conocer su voluntad, a fin de que estés enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, para que tú sepas cómo llevar a cabo la voluntad de Dios en toda situación. No que se te presenta una ocasión y dices, no, pues quién sabe si será Dios, y pases de largo. Es decir, recuerdo una ocasión, cuando como familia vimos una persona que estaba en silla de ruedas y mi esposa me dijo, amor, ¿podemos ayudar a este señor con algo? Y dijo, pues cariño, pues sí, pues ni modo que no. Digo, está en necesidad, ni modo de cerrar nuestros ojos. Y simple. Le ayudamos. Es decir, hermanos, cuando usted ve a una persona en necesidad, no se pregunta, Dios, ¿será tu voluntad que ayude a mi prójimo? Hermano, dice, si tú vieres a tu hermano en necesidad y cierras tus ojos, te es pecado. No hagan preguntas, por ejemplo, obvias. Es decir, aquí es donde necesitamos hacernos preguntas. ¿Hay algo que la Biblia me diga claramente sobre esto? Sí, entonces hágalo. Es decir, no diga, ¿será la voluntad de Dios que no mienta? Pues la Biblia es clara. Pero hay cosas donde no siempre es claro y necesitamos principios, necesitamos más claridad. Y eso necesitamos, hermanos, para eso, en oración venir y decir, Dios, tengo que tomar una decisión. Ayúdame. Ilumina mi entendimiento. George Mueller, déjame decirle cómo él tomaba decisiones. Si usted, yo no sé si vio la película que les recomendé, pero George Mueller fue un hombre, dice, que llegó a fundar cientos de orfanatos sin un solo centavo. Así tal cual se lo digo, ni sin un solo centavo. Y él decía lo siguiente cuando se trataba de tomar una decisión. Él dice esto, cuando tengo que tomar una decisión importante, dice, paso tiempo en la palabra de Dios hasta que Dios me muestre el principio bíblico claro o una aplicación práctica a mi situación. Eso es trabajo, hermanos. Ahora, esto es un problema para nosotros, porque nosotros vivimos en la era de lo instantáneo. Le ponemos 2 minutos al microondas y estamos así como... Sí, o sea, ya. Y parecemos como los niños así con las palomitas que no, ya. Y si no es que se nos sale lo del burro de Shrek, ¿no? Ya merito. Hermanos, yo sé que quizás no te gusta esto, hermanos, pero piénsalo. Cuando se trata de tomar decisiones importantes y tú nada más quieras agarrar la Biblia de 2-3 minutos y pues no encontré nada, pues vámonos. El riesgo es fatal. Es fatal. Sobre todo cuando se tratan de decisiones importantes. ¿Qué decisiones importantes tomamos en la vida? ¿A qué me voy a dedicar en la sociedad? Es decir, ¿cuál va a ser mi vida laboral? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué iglesia me voy a congregar? Son decisiones importantes. Y si tú lo dejas así como que al azar, pues hermanos, al rato cuando tengas una mala decisión, pues tienes que sufrir las consecuencias. Lo hermoso es que Dios no nos deja hundidos ahí, hermanos. Déjame darte otro testimonio de cómo puedes saber si has tomado una decisión correcta, y es el sentido de paz. Es
Es decir, la palabra griega ahí cuando hablamos del sentido de paz, hermanos, tiene que ver justamente con que Dios nos da la sensación de que sí, tomé la decisión correcta. ¿Pero en base a qué? ¿A tus emociones o a tu percepción? No. Cuando tomas la Biblia, oras a Dios y has encontrado un principio, como dijo George Miller, y dices, he hecho lo correcto delante de Dios. Señor, me he esforzado por tomar la mejor decisión. Y si, Señor, y si me equivoqué, Señor, líbrame. Pero si me equivoqué, Señor, redireccióname. Y Dios lo hace, hermanos. En otras palabras, hermanos, necesitamos creer, hermanos, que cuando estamos orando por dirección de Dios, si hay alguien, hermanos, en todo este mundo, en toda esta vida, hermanos, si hay alguien más interesado en que te vaya bien, no es tu mamá, no es tu papá, aunque lo tienen. Es Dios, hermanos. Quien tiene mayor interés en que te vaya bien y tomes mejores decisiones es Dios. Recurre a Dios. Y para esto, hermanos, una vez que tenemos la sensación espiritual, sensación de paz, ¿qué otra cosa podemos hacer en caso de que, bueno, ya leí la Biblia, pero no encontré algo, ya oré, pero no tengo claridad, y quizás dices, bueno, es que también no tengo sensación de paz? Simple, hermanos, Dios ha dejado a la iglesia como un medio para que tú puedas pedir consejo. Ahora, pregúntate, ¿a quién le puedes pedir consejo en situaciones difíciles? Uno dice, bueno, ok, el pastor, pero fuera del pastor, ¿a quién más? Y si estás como yo creo que estás en tu mente ahorita, estás así como que, China, no, y vas para allá, no, para acá, no. ¿Y sabes por qué se debe, hermanos? Porque no has desarrollado amistades. Hermano, tienes que aprender a relacionarte con tus hermanos. Desarrollar una relación de amistad en la que puedan orar unos por otros. Recuerdo que una vez en los estudios de los lunes que estamos teniendo en la casa del hermano Luis, les llegué a encargar, hermanos, háblense por teléfono y tómense un tiempo quizás para orar de 5 o 10 minutos juntos. Algunos sí lo hicieron. Recuerda a la hermana Jessie que sí lo hizo con la hermana Vicky. Ahora, es el único caso que supe, hermano. No sé si alguna vez otro sí lo llegó a hacer. Pero si no, hermanos, yo quiero animarle, eche mano de sus hermanos en la fe. Pida consejo. Ahora, ¿qué es un consejo? Es eso, hermanos. No le está imponiendo la decisión. Y para eso, hermanos, y aquí déjame decir, hermanos, si alguna vez a ti te piden consejo, ¿qué debes de pasar por tu mente? Me pidió consejo el hermano, ¿qué hago? A mí me encantaría echar mano de esto con ustedes, hermanos. Y algunos de ustedes sí lo he hecho. Pero ¿qué debería usted de pasarle por su mente si alguien le pide consejo? Debería de pasarle por la mente ¿qué he aprendido sobre la Biblia sobre ese tema? ¿Qué he aprendido de la Biblia sobre ese tema? Y si su mente está en blanco, va a decir, pastor, bueno, nuevamente, usted también tiene que leer la Biblia. Porque en algún momento, hermanos, Dios le va a permitir que un hermano le pida consejo a usted. Y si usted, hermano, no echa mano de la Biblia, no va a poder ser instrumento en las manos de Dios para el bien de su hermano. Es decir, ¿ya se da cuenta que no se trata de tener el devocional de manera egoísta nada más? Yo. No, muchas veces también es de leer la Biblia, estudiarla, porque Dios nos quiere utilizar para el beneficio de mi hermano. Es que tenganlo en perspectiva ahí, hermanos. Por último, hermanos, es simple. Las circunstancias. Una vez toma la decisión, ¿qué va a pasar? Es decir, los frutos de su decisión. ¿Cómo sabes si tomó una decisión correcta? Bueno, no solamente si dice, ¿qué decisión, qué trabajo debo tomar? No, pues me van a pagar más. No, nada más es el salario, hermanos. No, nada más considera eso. Hay muchas otras cosas que tienen que considerar. Déjeme contarles esta historia personal que me tocó con un hermano que me pidió consejo y me dijo, hermano, me están ofreciendo ese trabajo en esta otra ciudad aquí de donde vivimos. Y le digo, ¿su trabajo actual dónde está? Está a 5 minutos. ¿Se imagina alguien tener su trabajo a 5 minutos? Yo lo tengo a menos de 1. Es que aquí es mi zona de trabajo. Y él nos dice, lo tengo a 5 minutos en carro. Ok, ¿cuáles son las ventajas? Mejor salario, mejor esto, tú. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues tengo que viajar 1 hora y media. Tengo que trabajar más horas. ¿Y su familia? Pues nada más voy a estar con ellos 2 horas al día cuando llego de ahí al trabajo. Y yo le decía, bueno, ¿cuál usted considera que es mejor? Dice, pues me encanta porque ya pagan más. ¿Pero a costa de qué? A veces no siempre, hermanos, mejor paga significa mejor decisión. A veces con lo poco que el Señor nos da es tener contentamiento. Porque ¿de qué nos serviría tener más dinero con mayor congoja? Mejor con lo que el Señor nos da y con la tranquilidad de con la familia, hermanos. Es decir, hermanos, no crea que, porque usted dice, es que yo tengo un trabajo donde sí salimos, tenemos, pero tengo más tiempo con la familia. No menosprecie ese tiempo con su familia, hermanos. Eso es oro puro.
Yo les debo de confesar, hermanos, yo en estos días, mi esposa me ha estado regañando, bueno, me ha estado exhortando. Sí, hay que sonar bíblicos, ¿no? Mi esposa la otra vez me dijo, y lo he tenido en mente, por eso lo digo, porque en estos días, hasta oré y le dije, Dios, perdóname, Señor, yo me estoy matando. Porque después mi esposa me digo, Señor, he dejado de tener tiempo con mi familia. Y en estos días de esta semana dije, Dios, ayúdame a que en realidad me organice bien para que pueda estar con mi familia. Y se los digo esto, hermanos, porque en su momento lo hice. Y un día mi esposa me lo recordó y me dijo, cariño, no has pasado tiempo ya con nosotros como familia. Y en particular me dijo, con los niños. Y se imaginan, soy pastor. A veces también me absorben los compromisos. Es decir, yo estoy igual que usted, hermano. En algún momento a mí también se me puede deschavetar. Me enfoco en el trabajo tanto que pierdo de vista a mi familia. Y mi mamá vino y me dijo también, hijo, tu mayor ministerio es tu familia. Y cuando le llamo también me lo dice. y no dudo que Dios esté utilizando a mamá cuando me ha dicho eso. Ahora, le digo esto para qué, hermanos, porque a veces no siempre los mejores trabajos con mayor paga significa que sea lo mejor, hermanos. Si el trabajo actual que tienes te permite tener más tiempo con tu familia, hermanos, eso es oro. Es oro. Valóralo. Entonces, teniendo eso, hermanos, solamente me gustaría ver, hermanos, que el cristiano no necesita echar mano de la suerte. Tiene a Dios mismo que lo guía. Tiene su palabra. Tiene la experiencia de que Dios le da una sensación de paz. Dios le permite ver los resultados de su toma de decisiones. Pero, hermanos, también Dios le da a su iglesia como un medio para que pueda recibir consejo. ¿Tiene dudas? Bueno, ore a Dios, lea la Biblia, pida consejo. Pregúntame, ¿en cuál de estas áreas más necesitas crecer? ¿En cuál de estas áreas más necesitas? Quizás algunos digan, yo todas, hermano. Bueno, pues échele mano, hermano. Échele galleta, dice, bueno. Echemos mano de ello, hermanos. Entonces, una vez más, hermanos, ¿Dios juega los dados? No, hermanos, pues menos el cristiano debería de jugar. Por eso los cristianos no echamos mano de la suerte, hermanos, porque tenemos a Dios mismo guiándonos. Él está en el barco. Él es el capitán. Yo soy el marinero que camino donde el Señor me dice. Teniendo esto, hermanos, nuevamente voy a reiterar la idea que he explicado y con esto quiero terminar. Como creyentes creemos que Dios tiene un diseño para la vida. Y cuando yo lo creo y lo aplico, todo termina siendo bueno. La buena, agradable y perfecta voluntad la puedo experimentar. Yo le animo, hermanos, a que eche mano justamente de los medios que Dios ha abierto para que la experimente. No se quede en la teoría, experiméntelo. Oremos al Señor. Señor, gracias por darnos este tiempo de poder meditar en tu palabra y saber, Dios, que no necesitamos de la suerte. No necesitamos, Señor Dios, que alguien más nos llegue, Señor, a leer la mano, a contar, Señor Dios, los cabellos. No sé cuán infinidad de cosas se hacen, Dios. Te tenemos a ti. Tú eres nuestra guía segura. Y te damos gracias, Dios, porque tenemos al Dios de los cielos guiando nuestras vidas. Señor, gracias, porque en Cristo Jesús es posible esto. Cristo mismo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y creemos que por Cristo tenemos acceso a la dirección de tu voluntad. Tu Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos tu palabra para enseñarnos, instruirnos, capacitarnos, redarguirnos. Tenemos, Señor Dios, la disciplina tuya hacia nuestras vidas, que es una bendición cuando nos equivocamos. Tenemos a nuestros hermanos. Tenemos, Señor Dios, la experiencia que tú nos das de tener paz. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos, Señor, experimentar tu buena, agradable y perfecta voluntad. Saber, Dios, que tú tienes un diseño para la vida. Cuando lo creemos y lo aplicamos creyendo en ello, podemos experimentar tu voluntad. Padre, gracias, porque tu palabra es nuestra ancla, nuestra guía. En Cristo Jesús. Amén. Pónganse a sus pies, hermanos, vamos a cantar.